Nada, vamos a entrar en materia y la palabra que Dios puso en mi corazón para esta noche son 3 principios que agotó un profeta llamado Daniel. Profeta de los profetas mayores. Daniel estaba preocupado por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y él estaba inquieto. Y en un momento se paró y dijo: no, algo hay que hacer. Yo algo tengo que provocar porque yo necesito saber, que se me revele lo oculto. Que se me revele qué es lo que está pasando en el pueblo, porque veo que el pueblo no está prosperando, no está avanzando, no está en la posición que le corresponde. Daniel se preocupó por esto. Daniel conocía algunos principios que eran importantes para tú provocar la respuesta divina, que Dios te revele lo oculto. Y Daniel se propuso entrar en un proceso espiritual ante Dios, basado en una disciplina, en un ayuno que se convirtió en el famoso ayuno de Daniel. Que aún a la fecha de hoy se practica mucho en la iglesia de manera disciplinaria ese ayuno que hizo Daniel, donde se cohibió de probar manjar y todas cosas que sean al gusto del paladar. Pero en ese ayuno hubieron 3 principios que Daniel agotó, que es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. A lo mejor esos principios a nosotros nos hagan un poquito de ruido y nos permitan a nosotros recibir una llave para poder abrir las respuestas de Dios a nuestras vidas. Cuando a veces hay tantas preguntas y tan pocas respuestas. Hay tanto el por qué y hay poco para qué. Y hay un silencio, no hay respuesta. No hay una información que nos pueda arrojar qué pasó. Pero aquí vemos qué provoca que Dios nos visite y que Dios nos hable y nos diga cosas que es necesario que nosotros podamos entender y saber. Amén. Y ese es el tema, o es su tema de esta noche: respuesta divina. Y vamos a coger como texto base en el libro del profeta Daniel. Gloria al Señor para siempre. Capítulo 10, versículo 2. Daniel, capítulo 10, versículo 2. Mire qué dice allí. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice el 3: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días. Ese es el famoso ayuno de Daniel. Los famosos 21 días. Dice el versículo 4. Y el día 24, ¿cuál día fue que pasó? El día 24. O sea, 3 días después del ayuno. Vayan notando ahí, que aterrizamos ahora. Dice él: el día 24 del mes primero, 24 de enero. ¿Están conmigo? Anote esa fecha ahí, para los que creen en la profecía. Anote 24 de enero, para los que creen en lo profético. Pero para llegar al 24 de enero hay que agotar los principios que vamos a hablar hoy, para recibir lo que se puede manifestar. Amén. Estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Quién sería ese personaje? Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. A los que no han escuchado la voz de Dios, el que habla así es Dios. Cuando le hablo, usted siente un estruendo y siente como un eco.
Esa es la voz de Dios. Para los que han escuchado su voz, ahí hay una característica específica. Dice el versículo 7: y yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Anote eso ahí también. No a todo el mundo se le abren los ojos espirituales. Hay un requisito y una característica. Daniel vio, pero los que estaban con él no vieron. Continúo. Y los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó en ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Una pregunta: si ellos no vieron, ¿por qué temieron y huyeron? Pues ellos no vieron nada. Lo que pasa es que lo de espíritu no se ve. Y aunque usted sin ver, usted siente. No lo veo, pero lo siento. Y esa presencia, cuando usted la siente, aquel que coge temor es porque tiene que alinearse. Y el que no tiene por qué temer, lo que hace es que se goce en su presencia y levanta la mano y dice: gloria a Dios, que siento su presencia en mi vida. ¡Ey, Shama! Y huyeron y se escondieron. Se me parecieron a Adán y a Eva. Huyeron y se escondieron. Dice el 8: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y quedé sin fuerza. Me desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y a oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí es que vengo a aterrizar donde quiero que usted se enfoque. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Dice el versículo 11 del capítulo 10. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie, temblando. Y dice el versículo 12: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, 1, y a humillarte, 2, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Padre, gracias. Tus palabras son fieles y son verdaderas, Dios. Habla nuestras vidas, Padre mío. Queremos escuchar tu voz. Liberta al cautivo, levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, rompe cadenas, pudre yugo, a causa de la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Respuesta divina. La ocasión que me correspondió estudiar esta crónica bíblica, este ayuno de Daniel, yo noté algo muy importante. Primero, que el personaje, cuando visita a Daniel en el versículo 12, no le dice: Daniel, de que dispusiste tu corazón a ayunar los 21 días, tus palabras fueron oídas, y a causa de tu palabra yo he venido. No, el personaje le dijo, primero le reveló: varón muy amado eres. Le reveló cuál era la característica de cómo él se veía, o como lo veían desde el cielo. Eres muy amado. Yo sé si aquí puede recibir esta palabra de parte de Dios, que el amor de Dios está latente para todo aquel que quiera recibirlo. Entonces le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Lo primero que el personaje está revelando a Daniel es: en ti se encontró disposición. Desde el primer día que te dispusiste
La disposición, pastor, ¿qué significa? Colegialmente hablando, es la actitud y la intención, el deseo de activar una manifestación de servicio. Repito, disposición, pastor, ¿qué significa? Es la actitud o la intención y el deseo de servir. Usted ve que le dice a una persona, esa persona siempre está dispuesta. Una persona dispuesta es que siempre está a la orden para servir, para ser cortés, para hacer algo que sea de beneficio en una comunidad. Es una disposición. Ahora, el que es indispuesto, que es lo contrario, el autónomo, ¿qué es? Una persona que nunca está dispuesto, siempre está ocupado, no está disponible, siempre tiene intención, pero la intención a la acción hay una distancia. Entonces, ¿qué está diciendo el personaje aquí? Que la actitud que movió a Dios fue ver la disposición de Daniel. Dile que te queda al lado, ¿a qué está dispuesto por Dios? Porque eso fue como uno de los principios que movió a Dios a escuchar la oración de Daniel y mandarle ese mensajero espiritual. Fue desde el primer día que dispusiste. Están diciendo, no le movió un principio a Dios. Fue la disposición de tu corazón. Te vio dispuesto. Te vio preparado para servir, para hacer lo que se te vaya a revelar o decir. Y eso es lo que Dios anda buscando. Personas y creyentes dispuestas. ¿Dispuesta a qué? A dejar. ¿Dispuesta a qué? A recibir. ¿Dispuesta a qué? A abrir su corazón para escuchar la voz de Dios y recibir el mensaje que Dios le va a mandar. Dispuesto a hacer lo que Dios le indique. Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestos. ¿Dispuesto a qué? A todo por Dios. Eso fue lo que el personaje dijo. De que tú dispusiste tu corazón, primero, a entender. ¿A qué estaba dispuesto Daniel? A entender que, a entender los tiempos, a entender qué estaba pasando en el pueblo, a entender lo que estaba oculto, que no ha sido revelado. Quiso comprender. La palabra entender significa la capacidad de comprender que va más allá del simple conocimiento intelectual. Comprensión profunda que nos permite discernir la voluntad de Dios. Lo que estaba buscando aquí Daniel era sabiduría, de saber lo oculto, lo que no estaba de manera simple, sino profunda. Y a veces nosotros queremos revelaciones profundas, pero las queremos buscar en la orilla. Y no es por usted conectarse con lo profundo. Si usted quiere estar en la orilla, simplemente ser un creyente de nombre para cumplir un rol eclesiástico, pero no tiene intención ni disposición de buscar a Dios en su profundidad para que Dios le revele lo oculto. Porque esa es la palabra de Dios en el Salmo 25:2, que Dios le revela sus pactos a sus íntimos. ¿Cuáles son los íntimos? Los que sacan tiempo para hablar con Él, para apartarse y tener ese espacio con Él. Pero para eso hay que estar dispuestos, sierva. Hay que tener disposición en el corazón. No simplemente de ser un creyente laico. Me senté, me paré, me fui. Me senté, me paré, me fui. No. A partir de esa puerta hay una relación que debe de estar activa. Tiene que haber un momento de intimidad con su Padre, donde usted le llore, le hable, moquee, brinque, salte, le exprese sus inquietudes, le entregue sus cargas, le presente sus peticiones, sus anhelos. A Dios le agrada eso, porque Él, como nuestro Padre, quiere tener relación con sus hijos. Pero para eso tiene que haber disposición en nuestro corazón. ¿De qué? De querer entender. ¿Entender qué? Comprender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Pero para esa voluntad ser revelada, no se puede limitar a un conocimiento natural y normal, porque lo de Dios es profundo. Lo de Dios se encuentra en el secreto, en el tiempo de intimar con Él, con la disposición del corazón de escuchar su voz. Porque déjeme decirle algo, podemos tener disposición,
pero la intención del corazón Dios la conoce. La disposición es una cosa, y lo que realmente usted está dispuesto a hacer es otra. Y esto me recuerda a Pedro. Cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me ama? Sí, yo te amo. Pedro, ¿me ama? ¿Sabes que te amo? Tercera vez: Pedro, ¿me ama? Bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Como que dice, ya ahí está bajando. Entonces ahí Jesús le dijo: esa es la teoría. Ahora demuéstramelo. Déjame ver si tú estás dispuesto a ese amor, llevarlo a la práctica. Apacienta mis ovejas. Ahí Jesús le reveló su voluntad para Pedro. Pero la teoría es que tú me amas y estás dispuesto. Ahora yo quiero que tú esa disposición la lleves a la práctica. A mi obra. Trabaja en el ministerio. Cumple con el llamado que yo te he hecho. Haz lo que tienes que hacer, lo que puesto en tu corazón, lo que te he revelado. Apacienta mis ovejas. En este caso a Pedro le estaba revelando que pastoreara y que cumpliera ese ministerio. A usted no sé lo que Dios le ha revelado. A usted no sé lo que Dios te le ha encomendado y lo que le ha asignado que usted dejó de ejecutar y dejó de hacer. Dios te dice: si me amas, no te quedes simplemente en teoría. Ve a la práctica y haz lo que tienes que hacer. Y lo que yo te revelé en un momento que tuviste de intimidad conmigo, que te lo revelé, y está en un punto medio. Levántate de esa posición y toma la posición que te corresponde, que yo mismo te di. ¿Están aquí o no? Gloria al Señor. Disposición. Querer entender, comprender lo profundo, lo oculto, lo que se revela en el secreto. Hay cosas que Dios no se revela a todo el mundo. Él sabe, y eso es lo que busca en ese secreto, esa intimidad. Y el tercer principio que el personaje le dijo: a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Entonces fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. El personaje lo que le dijo es: mira, tú cumpliste el principio. Tú lo primero que te dispusiste, quisiste entender la voluntad de Dios, y tercero, te humillaste. Cuando se vio en ti que tú cumpliste esos tres principios, entonces tu palabra, ¿qué significa tu palabra? Tu oración, tu ruego, tu petición, tu anhelo, lo que te aflige, tu tristeza, todo lo que tú presentaste a Dios, cuando se vio en ti que cumpliste tres principios, fueron oídas. Y en el cielo se oyó tu voz, se oyó tu clamor, se oyeron tu llanto. Y a causa de tu llanto a mí me llegó una orden en el cielo. Me dijeron: baja a la tierra, porque hay una mujer, hay un hombre que está clamando, está orando, está humillándose en mi presencia, tiene disposición en el corazón de entender mi voluntad. Y esos son los principios que nosotros tenemos que llevarnos hoy en el corazón. Lo primero que tenemos que tener una verdadera disposición de acercarnos a Dios, de acercarnos porque Él es bueno, de acercarnos a Él porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, de acercarnos a Él porque todo lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Pero también a abrir nuestro corazón a comprender su voluntad, porque a veces estamos dispuestos, pero no comprendemos ni entendemos nada, y seguimos dispuestos pero sin entender. Pero Dios dice en su palabra, revelándole al apóstol Santiago: escribe ahí, dile a mis hijos que los que estén faltos de sabiduría, que me la pidan, que yo se la voy a dar. Usted no puede estar sentado sirviendo al Señor sin saber a quién usted le sirve, sin saber hacia dónde usted va, a dónde Dios lo llamó, qué Dios tiene para usted. Usted tiene que inquietarse y buscar en la profundidad el secreto, la revelación. Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para ensalzar tu reino? ¿Qué debo hacer para servirte, para agradarte? Estoy dispuesto a Dios. ¡Hey, Sama aquí, Malaya! Y muchos estamos dispuestos. Cuando Dios nos revela su voluntad, retrocedemos, porque su voluntad como que nos chifea y choca con nuestra estructura, nuestros hábitos,
nuestras costumbres y nuestros deseos. Y la humillación ante Dios es reconocer que Él es Dios y que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Que por más que caminemos y queremos hacer, Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Les decía al principio que caminar sin Dios es caminar a la deriva. Caminar sin Dios es cansarse en el camino, es desgastarse. Porque cuando caminamos con Dios, caminamos seguros, caminamos con seguridad, con certeza, con cobertura, con protección, con paz, con alegría. Porque en Dios está todo y Él es todo. Pastor, ¿por qué Dios me escucha? A Daniel lo escucharon. Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Lo que pasa es que hay principios que hay que agotar. Vuelvo y lo repito. No espere usted lo profundo estando en la orilla. No espere usted de lo profundo, de lo que usted está esperando en la orilla. Porque la orilla lo que va a traer, le va a caer a usted, ya usted sabe lo que va a caer, todo lo desperdicio de la profundidad. Y vuelvo con Pedro. Ay, Pedrito. Lavando sus redes. Ya había agotado toda su intelecto de pecador profesional. Y ahí justamente en ese momento apareció Jesús. Cuando ya tú no tienes esperanza, cuando tú crees que has terminado todo, cuando tú crees que ya no hay forma de lograr lo que tú tenías, lo que tú deseabas, Dios se aparece y se monta en tu barca y te dice: inténtalo de nuevo. Ahora inténtalo en mi nombre, inténtalo. Sal de la orilla, profundiza, sal del lugar donde está, porque yo te voy a mostrar lo que tengo para ti. Pero boga mar adentro, despégate de la comunidad que te ata, que te liga a lo que te va a errar en la vida. Le dijo Jesús a Pedro: boga mar adentro. La palabra bogar significa estar distante de un lugar cercano a la orilla. Y después dice bogar para adentro. Lo dijo entonces con interpretación. Es que le dé para adentro. Dale para adentro. Right now, como dice el americano. ¿Sabe qué significa eso? Ahora mismo. Pedro dijo: bueno, no sé quién es ese. Se tiene feeling de maestro. Pero está bien. Y ella le dijo: ahora haz lo que tú duraste la noche entera haciendo. Señor, pero ya yo estoy la noche entera haciéndolo y no. Y Jesús se quedó callado y lo miró. Y como que no se contestó, dijo: pero espérate, ahora yo lo voy a hacer diferente, porque lo voy a hacer en tu nombre. Y yo no sé quién tú eres, pero ahí yo siento en mi corazón que me dice que si lo hago en tu nombre las cosas van a cambiar, que si lo intento de nuevo algo va a pasar. Se va la tristeza, la depresión. Ay, Shaba, quema. Alguien dígame en esta hora. Yo no sé cuántos años tú tienes intentándolo y te sientes en el mismo lugar. Porque esos pasos que caminan sin Dios, cuando creen que están avanzados y despiertan, se dan cuenta que están más atrás cuando empezaron. Porque no hay avance. Hay entretenimiento en el camino, adormecimiento para que usted se quede fluctuando, dando vueltas 360 grados en el mismo lugar y un poquito más para atrás. Pero en Dios hay avance. En Dios hay prosperidad. Hay gente que hoy se para en un lugar y se miran que eran hace un año y se dan cuenta que no son lo mismo. Se dan cuenta que algo cambió. Se dan cuenta que no están en el mismo lugar. Porque en Dios hay transformación, hay cambio, hay vida. Alabado sea Dios. Un coro de ayer decía: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y sigue diciendo: y porque lo que yo hacía, ya yo no lo hago más. Y la mentira que yo hablaba, ya no la hablaba. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Eso es lo que hace Dios: cambiar, quitar y añadir, formar, guiar, bendecir. Los pensamientos de Dios para nosotros, según Jeremías capítulo 28, versículo 11, no son de mal, sino de bien. Son de paz, para al final llevarnos a donde nosotros
queremos. La palabra querer aquí no tiene que ver con llevarte donde tú quieres. Es que Él te va a llevar donde tú necesitas. Porque a veces nosotros queremos algo y Dios nos lo quita o nos desvía y no entendemos en el momento. Y pensamos que se acabó el mundo, que se acabó la esperanza. Y no entendemos que Dios intervino en nuestro destino porque tiene algo mejor para nosotros. Porque se nos quiere revelar en el camino. No quiere que nos encontremos con Él. Porque en los momentos difíciles que nos acordamos que hay un creador que nos ama y nos está llamando y tiene cosas grandes para nosotros. Pero Jesús está en la barca. Y cuando Él está en la barca, las cosas cambian. Y de lo que no entendemos en un momento dado, lo entendemos después. La disposición aquí tiene que ver con la actitud y la intención y el deseo de servir. Y hay una referencia bíblica en Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Qué dice ahí, pastor? Que Jesús estaba triste en esos momentos. Le pidió a los discípulos: oren conmigo. Y se apartó a orar. Pero cuando retornó, encontró a los discípulos durmiendo. Y el Señor le dijo: hey, ustedes no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Pero parece que el Padre le habló a Jesús y le dijo: hijo, te voy a revelar algo. Y él pensó un pensamiento como audible. Y él dijo: a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo un creyente deja de tener disposición? Cuando se conecta con su humanidad y su naturaleza. Se le ve el deseo de servir. Se le ve el deseo de la cosa de Dios. Se le ve el deseo, el estar disponible para lo que es la expansión y todo lo que es el servicio de la cosa del Señor. Cuando nos dejamos seducir por el enemigo y retrocedemos a la condición donde Dios nos sacó, entonces perdemos todos los deseos y los anhelos de la cosa de Dios. Y ya nuestros deseos empiezan a desviar en otras cosas. Entonces cuando Jesús se para y dice: el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Está diciendo: ustedes en el espíritu van a estar activos, deseosos de hacer las cosas mías, pero si se conectan con su naturaleza, van a dejar de tener disposición, de estar disponibles para hacer las cosas espirituales, porque sus deseos van a ser sustituidos por las cosas naturales. Dile que te queda al lado: cuando tú no estés dispuesto, revisa tu naturaleza. Algo anda mal. Dale un aplauso a Cristo. Cuando se te va a ti el deseo de servir a Dios y conectarte y mantener conectado con cosas naturales, sobrenaturales, entonces hay mucha naturaleza en ti. Y lo primero que el enemigo va a quitar de ti es el deseo de la cosa de Dios. El deseo de servir a Dios. Porque a Dios se le sirve con pasión y amor y voluntad. Cuando esos pilares no están en nosotros, estamos sirviendo, pero de una posición neutralizada, porque la intención de nuestro corazón no es real ni es verdadera, y Dios conoce nuestro pensamiento. Entonces cuando llega ese momento de nosotros, tenemos que revisarnos, detenernos y decir: Señor, ayúdame, devuelve el gozo de mi salvación, activa mi espíritu para sentir ese anhelo de servirte y agradarte y caminar contigo. No podemos ignorar eso, porque fue Jesús que dijo: a la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero en el 43, ¿qué le dijo? Le dio un consejo. Le dijo: velad y orad, para que no entréis en ¿qué? Cuando nosotros dejamos de estar dispuestos a lo espiritual, nos ponemos disponibles a lo natural. Y cuando nos ponemos disponibles a lo natural, la misma naturaleza de nosotros nos lleva ¿a qué? A errar y a conectarnos con cosas que Dios nos quitó, de cosas que Dios nos libertó, y empezamos entonces a llegar a lugares peores que al principio. Wow, pastor, ¿cómo así?
Por eso la importancia de estar dispuesto. Y cuando esa disponibilidad espiritual no está, llorarle al Señor para que nos active esa disposición. Porque no se trata simplemente de nosotros quedarnos neutros, sino que podemos errar y deslizarnos en el camino. Gloria a Jesús. Cultivamos esos principios que agotó Daniel. Que cuando hay cosas que no entendemos, nos preocupamos en entenderlas. Dios le agrada eso. Dice, quiere descubrir mi secreto, le lo voy a revelar. Y cuando usted le revelan algo que no es natural, usted se conecta con lo sobrenatural. Y ya usted empieza a saber las cosas que otros no saben. Y se le empieza a revelar las cosas antes de que pasen. Viene la alerta de Dios. ¿Qué es la tentación, pastor? Tentación es lo que el enemigo va a usar para seducirlo a usted a desconectarse de lo espiritual. Y la tentación se activa basado a nuestros deseos ya activos en nuestro interior. El enemigo a usted nunca le va a tentar por algo que a usted no le gusta. Él le va a tentar con algo que a usted le gusta, pero le gustaba porque le dejó de gustar en Dios. Pero esos deseos están ahí internamente en usted, que están muertos, pero recobran vida cuando usted se desconecta de lo espiritual. ¿Por qué nuestra naturaleza es tan terrible? Porque Jesús, cuando le reveló a Noé que había decidido acabar esa generación con un diluvio, él explicó: el pecado de ellos ha llegado a mi presencia. Porque los pensamientos del hombre son de ¿qué? De continuo al mal. Cuando habla de hombre, está incluyendo a la mujer, los dos géneros. Está diciendo el Señor ahí que cuando nosotros no estamos conectados con Dios, nuestros pensamientos son malos. Sí, los pensamientos que llegan a nosotros son malos y nos empujan a hacer cosas malas. ¿Por qué el pensamiento? Porque nadie mueve un brazo si no lo piensa primero. Si usted un día se mueve el brazo, usted pensar, oye, ¿qué fue? Dile a Dios ahí. Yo no lo pensé eso. Yo pensé primero coger la tabla. El brazo fue solo para cogerla. Nació así mismo. Primero le trabaja en el pensamiento, le activa el deseo, y luego usted como un robot ejecuta. Y yo te estoy diciendo, ponte disponible en el espíritu para que no te engañe tu naturaleza. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero es tu carne, tu naturaleza que es débil. Eso somete, ¿sabe a qué? A lo espiritual. Pastor, ¿se le da el mensaje? No, estoy adentro. El silencio de Dios se rompe humillándonos en su presencia. Querer de verdad en nuestro corazón, estar dispuesto a escuchar su voz. Pero más que eso, estar dispuesto a hacer su voluntad, aunque nosotros no entendamos y aunque nos duela. Pero nos va a doler en nuestra naturaleza, pero nos va a dar satisfacción a nuestro espíritu. Primer principio: dispuesto a la cosa de Dios. Segundo, querer comprender y entender su voluntad. Y tercero, humillarse. Referencia bíblica: Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7. ¿Qué pasa, pastor, cuando nos humillamos? Dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos ensaltará cuando sea ¿qué? Cuando sea ¿qué? Hablo aquí. Humillado pues bajo la poderosa mano de quién. ¿Y qué va a hacer después? Cuando fuera tiempo. ¿Sabes qué dice Dios? Si tú te humillas ante mí, va a ser por un tiempo, pero va a llegar un tiempo, una fecha y una hora donde esa humillación va a repercutir en un beneficio que se llama: te voy a exaltar, te voy a glorificar mi poder en ti, te voy a exhibir, me voy a mostrar a los que están en tu contorno que yo soy Jehová, que tú me sirves a un Dios de poder, a un Dios de... ¡Ay, llama! ¡Ay, en esta palabra! Al Dios que tú le sirves, a un Dios que tiene control sobre todas las cosas. No hay nada imposible para Dios ni para aquellos que creen. Dios no tiene que ver con política, ni con ningún tema social, ni el climático. ¿Por qué? Porque está por encima de todo eso. Porque Él tiene nombre sobre nombre.
Y si lo que te aflige o lo que te preocupa tiene nombre, te tengo noticia. Yo vengo a presentarte un nombre que está por encima del nombre que está angustiando tu problema o tu aflicción. Él tiene nombre sobre todo nombre. Humillado pues bajo la poderosa mano de quién. Y él lo saltará cuando sea. ¿El de quién? No el de nosotros. Porque a veces nos desesperamos en el camino porque queremos que Dios haga en nuestro tiempo. Y no funciona así. En el tiempo de Él. Es el tiempo del que es perfecto. El Cairo, que es oportuno. Daniel ayunó ¿cuánto? 21 días. Dice que el día que se apareció el personaje con el mensaje, 24, 3 días después del ayuno. Nosotros vemos a veces que ayunamos. 7 días con el Señor. Y el día 4 estamos esperando. Pero yo no tengo una revelación. Dios no me ha hablado doblemente. No he visto un ángel, nunca querubín, un serafín. Y 4 días y nos faltan 3 para terminar el ayuno. Y queremos que Dios nos hable. Y nos esperamos en el ayuno. Y el enemigo nos habla. Suelta ese ayuno. Dios te está escuchando y te va a hablar. Dile que te queda al lado. No lo suelte. Dile, no lo suelte. Que 3 días después del ayuno, el personaje te visitará. Hay palabra de Dios para ti. Después que lo hagas con una disposición en el corazón, hay una palabra para ti. Pastor, ¿cuál es la palabra? Y con esto concluyo. Te van a decir 2 cosas. Pregúntame, ¿cuál, pastor? Primero, que eres muy amado. Dile que te queda al lado. Dios te ama. Dile, no lo dudes, Dios te ama. ¿Qué más, pastor? Segunda palabra. Tus palabras fueron oídas en el cielo. Dile que te queda al lado. Tu oración está siendo escuchada. Porque te ha humillado. Porque ha creído. Porque tiene disposición. Ha sido escuchada. Tu oración y tu ruego, tus lágrimas están siendo escuchadas. ¡Ey! ¡Ema, soma! ¿Qué más, pastor? Tercera palabra. Y ya con esta cierro. Sigue orando. Porque tú sientes un silencio. No significa que no está siendo escuchado o escuchada. Lo que pasa es que tu bendición está siendo peleada en los aires. Y un principado se levantó a detener la bendición que tengo para ti. Pero no temas, porque Miguel está peleando en los aires. Rabashama está peleando tu respuesta. Miguel está en los aires. Se está peleando tu hora en la tierra. Y tu respuesta llega del cielo. ¡Ey! Samaya Kima Lema Soma. Daniel oraba. Imagino que el día 18 él oraba, clamaba y nada. El día 19 oraba y nada. El día 20 oraba y nada. Y el 21 terminando el ayuno dijo, hoy es el día. Y oró, adoró, clamó y tan solo no hubo respuesta. Pero el día 24 de enero de ese primer mes del año, vino el personaje y lo visitó y le dijo, varón muy amado en el cielo. Lo que te queda al lado, tu día 24 llegará. Dile, llegará en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo.